subsistían entre 15 y 45 días, depende del rubro. Así que si traspolamos eso a la Argentina, ahí tenemos la respuesta. Realmente va a ser muy difícil el día de mañana y esto realmente nos preocupa mucho porque pueden ser cientos de miles de puestos de trabajo perdidos y eso puede llevar a, no digo duplicar, pero sí aumentar sensiblemente en un 50% la tasa de desocupación que hoy tenemos en la Argentina. Eso es un tema muy complejo, pero además impide el crecimiento posterior, porque empresa que cierra, empresa que quiebra, no se abre, no tiene futuro. Ahí le quiero preguntar a Lozano, Argentina, ¿cómo hacer para cuidar el ecosistema de empresas? Porque también el comercio integra esto. Si la salida va a pasar por el mercado interno, necesitas el comercio. No hay ninguna razón para que los servicios públicos en la Argentina, los que garantizan luz, electricidad, gas, energía, etcétera, etcétera, no puedan aguantar la situación. Son empresas que han tenido facturaciones monumentales durante los últimos tiempos y tienen que garantizar el servicio permitiéndole que las empresas puedan no tener que afrontar el costo en este contexto, ni tampoco devolverlo después. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Estado tiene que reducir la carga tributaria. Y en tercer lugar, hay que garantizar la nómina de salarios. También hay que diferenciar entre aquellas empresas en las que están en la lona y aquellas que en alguna medida se la están rebuscando. Son más las que están en la lona, pero hay algunas actividades que sí están funcionando y que no necesitan la asistencia. Pero digo, tarifas, impuestos y salario hay que garantizarlo. Hay que sostener para que las empresas estén después. Yo creo que la pregunta está mal hecha. No es cuándo empieza la reactivación, es cómo sostenemos la cuarentena, porque estamos obligados a sostenerlo por el grado de devastación social y sanitario que tiene la Argentina. Bien, pero la cuarentena va a provocar cambios económicos. Tenés que pensar en un plan para después esos cambios económicos. No es que te vas a encontrar pero por eso que como si descongelaras la situación inicial. No hay recuperación en este contexto. En el contexto de la cuarentena lo que hay es contención. Hay que garantizar que no se caiga más de lo que ya se cayó. ¿Hay contención, Grisman? ¿A ustedes hay algún grado de contención o...? El gobierno está haciendo, entiendo, lo que puede con las herramientas que tiene al alcance, que no son muchas, pero no son suficientes realmente. Nosotros venimos de 2 años de recesión, más 8 años de estancamiento, estamos hablando de una década donde las empresas han sobrevivido como pudieron. Y en la Argentina hace 35 años, 36 años, que venimos con un promedio de una tasa de pobreza del 35%. Y eso, la única manera de luchar contra la pobreza es con crecimiento económico. Y el crecimiento económico lo garantiza la actividad privada. Necesitamos empresarios que arriesguen su capital con normas de juego claro, que creen nuevas empresas, creen puestos de trabajo, porque el Estado en definitiva no es un buen empleador. El Estado lo que tiene que hacer es generar las reglas de juego, las condiciones necesarias para desarrollar la actividad privada, que es la que a fin de mes paga los enormes impuestos en la Argentina para que el Estado los gaste de la mejor manera posible. Pero no hay futuro si no hay una actividad privada fuerte en nuestro país. A ver, mostrame la otra placa, la de los gimnasios. ¿Cómo es? A ver. Ahí tenemos la placa de los gimnasios, la caída de actividades en el rubro de gimnasio, por ejemplo, que son otros de los que están jodidos. A ver si vienen los gimnasios. Te voy contando mientras. Ahí está. Fíjate que la característica particular del gimnasio es que no tiene mucho costo variable, ¿sí? O sea, este es un gimnasio de vuelta, de un amigo, de un conocido, atendido por los socios. Entonces, fíjate que vos tenés una gran inversión inicial, pero después no hay mucha variabilidad, no hay mucho insumo. Entonces la estructura de costos está fija a lo largo del tiempo y dado que los gimnasios tienen estas promociones de pagás 3 meses juntos, etcétera, vemos algún efecto de ingreso a lo largo de los meses, ¿no? Pero de vuelta, el margen era pequeño, entonces vos tenías un primer mes donde todavía había resultado operativo positivo, marzo casi empatado, claro, y abril acá ya, se te achicó, claro, y acá te caíste a la y ahí te volviste a caer. Déjame completar con algo que decía Lozano, que es cierto las 3 claves que menciona él, la de servicios, impuestos y salarios, pero esas 3 medidas que son claves, por el momento están a medias o poco. Porque los servicios, es cierto que no te lo cortan, pero hay que seguir pagándolos. El tema de salarios, gobierno ahora extendió el plan hasta un 50% del salario neto con un tope máximo de
de 2 salarios mínimos, o sea, te financia hasta 33.000 pesos más o menos, y de impuestos Y salta todavía... el problema de la economía en negro. Bueno, pará, y de impuestos todavía no han dicho demasiado tampoco. A ver, Grisman, ¿hay alguna idea de exención impositiva para ustedes? ¿Se está conversando algo? Nosotros lo hemos solicitado, debemos No, haber llegado ya presentado pedir más de 50 pedir ya notas se al sabe, gobierno. pero ¿alguna conversación para avanzar hay? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Mire, Bueno, está el el programa problema de de la asistencia Argentina es a la que producción y al trabajo. carecemos de 3 C. Crédito interno, crédito externo y credibilidad. Y así todo es muy difícil. Acá me decía... No, que el programa de asistencia a la producción y al trabajo establece la posibilidad de eximir el pago de contribuciones patronales hasta un 95%. Claro, ¿y todos los otros impuestos? ¿Cómo? ¿Y los otros impuestos? De No, eso bueno, todavía no pero se digo, habló no nada. es que no hay nada, eso No, es lo que no, quiero está bien, decir. pero eso yo digo que... Entonces, lo que sí No, es cierto... Van hasta ahí, Ahora, hasta ahí, también no hay... llegan hasta donde Bueno, ahí sería aparece otro necesario tema. para que sobrevivan, como Ahí decís aparece vos. otro tema que tiene que ver con lo que se discutía antes, que es el tema del funcionamiento del Parlamento. La posibilidad de tomar definiciones de carácter impositivo dependen de que el Parlamento funcione. Claro. Claro. Porque es el que Pero puede que tomar la está decisión. hablando Perdón. de generar un impuesto nuevo, no están hablando de bajar impuestos. A mí me preocupa es cómo se puede pensar en abrir las actividades si no saben en qué medida la pueden abrir. Es decir, por ejemplo, usted tiene un restaurante que está funcionando, vos estabas mostrando un gimnasio que andaba empatando, ganando poco. los Si gimnasios no se van a abrir por un Bien. tiempo largo. No, ponele, yo le digo, bueno, al gimnasio, bueno, sí, puede entrar la mitad de gente que entraba antes. Lo que voy a lograr es que el gimnasio abra, pruebe, fue la mitad de gente, hizo los números, dijo, no, me voy a mi casa, cerré y ya está, Sí, cerré más rápido. O cierra o te aumenta la cuota al doble, para que sobreviva. O por Pero ahí, digo, o por ahí si- lo abrís y tenés incorpora coronavirus y lo tienes que cerrar inmediatamente. Y encima tiene el despelote de hacerse cargo de los juicios, de la gente que metió ahí adentro. Digo, si no saben los restaurantes cuánta gente puede entrar porque no lo están, todavía no sé, hay algunos países que están reactivando un poco, Alemania está viendo qué hace. Digo, si no hay un país que haga punta y diga cuánta gente puede entrar a un restaurante y qué seguridad da, Pero hay no que- sé qué hay que puede ser- estar hay que pidiendo, ser porque no se serio. puede hacer, porque se No, va a hay que- morir. hay los ser restaurantes están serios. jodidos. ¿Y Estamos quién hablando va- de otro tipo de comercio único- intermedio Pero que no ¿cuál está podría abrir? funcionando. Por ejemplo, un restaurante, No, Yo vuelvo a comercio que insistir en vendan que está algún... mal hecha la pregunta. No es cuándo se termina la cuarentena, es cómo la sostenemos, porque es el único instrumento que tenés en un contexto donde no tenés vacuna, no tenés tratamiento y no tenés un sistema sanitario que aguante. Por lo tanto, si vos, lo que tenemos que discutir es cómo sostenemos. Y el tema de que tenemos que crecer es un paso posterior. Acá hay que aguantar para no Claro, caer, que estamos perdiendo. es como preguntar cuándo termina la guerra. Bueno, termina la guerra cuando van a la guerra, pero si no ganaste la guerra no ahora, puedes terminar la guerra. ¿eso qué quiere decir? Es cierto, el gobierno viene para atrás, puede decir la economía en negro, bueno, el ingreso familiar de emergencia tiene ese objetivo. Ahora, yo creo que habría que ser más rápido. 5.000 mangos cada persona, 20.000 por hogar tipo, todos tienen la canasta alimentaria. Eso habría que resolverlo ya. Y dejarse de embromar de poner salario social complementario, asignación por hijo, el esto, aquello, lo otro. No, digo, un solo ingreso Plan garantido, sencillo. un plan único. Y por otro lado, hay que parar impuestos, hay que parar tarifas y hay que obligar a que los que tienen banquen. Digo, ¿cómo podemos bancar que el principal grupo privado de la Argentina, la principal fortuna del país, raje 1.450 tipos en un lado y 5.000 en otro? Es el grupo Techín. No tiene ¿Qué? espaldas Ya lo- no tiene espaldas para sostener Lo nada. hablamos hasta el cansancio ¿Eh? y si te chinas eso, ¿qué le queda para las pymes? Bueno, por eso. Entonces digo, me parece que hay claves concretas para sostener la cuarentena. Es cierto que si no se llega a la informalidad, si no sostenés las pymes y si no haces que los que tienen aguanten, la verdad es que no la podés transitar. Y el resultado de no transitarla es que nosotros tenemos que ir por lo menos hasta junio. Junio, ¿te Hasta parece? junio, porque el clima propicio para el virus se da con el frío. Nosotros estamos complicados. Pero el frío llega hasta No, octubre. eso, el frío llega hasta eso, octubre. claro. eso del clima frío, cálido, todo eso ya está quedando en desuso porque es lo mismo los países tropicales que los países nórdicos, afecta de la misma manera. Tiene más No, que pero nada acá se con- van a sumar. Por eso, tiene más que nada con el tema de ver con una cuestión de circulación viral. Y vos estabas hablando del tema de mantener la estructura y todo lo demás. El otro día hablábamos con Cormillot en la nota que le hizo Rolando acá en el programa, y él dijo que en un servicio esencial, que es la clínica de él,
le cayó el 80% de la facturación. O sea que también los servicios médicos están en Por eso, crisis, servicios de facturación. esenciales. ¿Cómo haces para sostener una clínica privada, un servicio esencial que es la salud, que está dentro de toda la norma, si tiene un 80% menos de facturación y obviamente que tiene que seguir pagando los sueldos de la misma manera, no le puede quitar nada porque es personal de salud y tiene que pagar los impuestos de la misma manera porque no tiene ningún beneficio? Sí, No, que... Con los impuestos se puede resolver y la nómina salarial se puede resolver. Argentina el tiene Estado una- tiene capacidad para resolver eso, no es que no la tiene. Y no hay que tenerle miedo al tema de la emisión en este contexto. Bueno, de hecho ya se prevé Digo, que la inflación de abril acá, va a bajar. ¿eh? Se prevé que la inflación de abril va a ser más Pero baja, aparte, pese a la me emisión. parece que lo que no se entiende es que en un contexto como este, lo que desaparece es el mercado. Claro. Si vos tenés la mitad del planeta en cuarentena, ¿dónde está la oferta y la demanda? No, está además las playas... No no hay existe. demanda. Por lo tanto, no hay demanda. No hay nada. es en simultáneo. Vos tenés un shock de caída de demanda y de caída de oferta todo al mismo tiempo. Por lo tanto, es el Estado en nombre de la comunidad el que tiene que planificar producción, consumo, inversión en lo esencial para sostener esto. Pero Sí, digo, si realmente se piensa esto como una guerra, realmente se pensase como una guerra, cuando un país está en guerra y no tiene todos los servicios paralizados, está todo en función de sobrevivir y de aguantar, a veces tienen que pasar bastante tiempo. Digo, las guerras mundiales duraron 6, 7 años, no un mes o 2 meses. Entonces, lo que tenés que salir lo mejor parado y lo menos dañado posible. Uno tiene que seguir lo que está haciendo Japón, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo China, que ya tienen un nivel de actividad importante con un nivel de muertes bajas. Pero Estados y también Unidos... de restricciones. Claro, pero Estados Unidos, que dijo que hay que mantener la economía, tiene detonada Nueva York, tiene Miami que tuvo que vaciar las playas, y los demás estados que están frescos son los que se van a terminar contagiando porque siguen teniendo tránsito como si no pasara nada. Entonces, digo, esto no es que pasa acá por primera vez. Nosotros somos de los últimos, de los orejones del tarro, que además tenemos una ventaja, que vendemos alimentos. Imagínense los países que se dedican a vender, no sé, autos. ¿Quién va a comprar un auto en un momento que no se puede andar en auto? Sí, pero también están cayendo las compras de alimentos a la Argentina, ¿no? Pero no en la misma proporción que el resto. No en la misma proporción y de hecho también los supermercados están haciendo facturaciones importantes, ¿eh? O sea, es parte de las actividades que no necesariamente tenés que asistir en este contexto. Y la verdad que el comportamiento de la cadena alimentaria en materia de precios deja también mucho que desear. No, bueno, ya hay desabastecimiento de harina y hay desabastecimiento de aceite. Argentina tiene capacidad de producción de alimentos y estamos pagando precios que no deberíamos pagar. Entonces digo, me parece que en ese sentido hay definiciones de Fíjate política esto, pública Claudio. que faltan. La Argentina es una potencia triguera. Ahora el trigo vale más que la soja. Está empezando a faltar la harina en los supermercados, Sí, sí. los almacenes, Y sí. porque están pisando la harina. Así es. La Argentina es una potencia aceitera. Está empezando a faltar el aceite en los Pero almacenes. eso es un problema de regulación. Entonces- Es un problema de regulación Sí, porque pero vos no de terminás precio pagando... cuidado, es un problema de intervención en No, el mercado. por eso, de intervención y de alguna manera regulación del inteligente. Estado para diferenciar lo que vos vendés acá de lo que te paga el precio internacional. Si vos que tenés capacidad para producir, terminás comprando al precio internacional o terminás dirigiendo buena parte de tu producción al mercado mundial, lo que terminás es generando un costo a la población. Nosotros necesitamos alimentos baratos y energía barata. Ese es otro tema más. En esta coyuntura... ¿Por qué no bajan la nafta? ¿Por qué no bajan Claro. la nafta? Bueno, ahora, en esta coyuntura vos estás en condiciones de comprarte YPF. Sí. Tenés una acción a $3.60 y podías recuperar el 49% de Y YPF. Vicentín. ¿Eh? Y Vicentín, te diría. Bueno, pero digo, Vicentín, no hay tenés que el- pagarla, si ya la deben. Por eso, Ya la pagamos de antemano esa. Pero lo que digo es YPF es una herramienta poderosísima para recomponer el sistema energético, para quitarle anarquía, para integrarlo, para pasar de los hidrocarburos a las energías limpias. Digo, hay un montón de cosas que podrías hacer. Digo, es un momento en donde lo que se está discutiendo es con qué tipo de Estado salimos. O salimos con un Estado que se pone los pantalones largos para regular y ponerle el cascabel al gato a los que hay que ponérselo para que este país funcione, o salimos más devastados que lo que estamos. Y vuelvo a insistir, la pregunta no es cuándo termina la cuarentena, es cómo se sostiene el único instrumento que nos preserva del contagio del virus.